Vamos al Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Qué bueno, hermano, que hizo tiempo para venir a la casa de Dios, adorar y exaltar el nombre del Señor. Yo creo que Dios siempre oye nuestras oraciones y también creo que siempre las contesta. Amén. ¿Cuándo creen que Dios siempre contesta nuestras oraciones? Siempre contesta el Señor. Amén. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, hay una hermana, yo no sé si ella entiende el español, pero sería bueno que le tradujeran, que ha vuelto a venir. Si necesita que le traduzcan, por favor. No sé, una joven que se acerque a ella que le traduzca. Juan capítulo 2. No hay nadie que le traduzca a la hermana que está ahí. Okay. Juan capítulo 2. Ella necesita traducción. Versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestro probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y lo hizo para qué, hermanos? Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días. Amén. Ore por mí, por favor. Padre, te doy gracias, Señor. Habla nuestra vida, trabaja con nuestro corazón. Ministranos, enséñanos, redagúyenos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo, tu bendita palabra, Señor. Ora, hermano. Gracias te doy. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa hora. Bendigo a tu pueblo. Yo sé que tú nos vas a hablar y nos vas a ministrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero contarles de que cuando vine yo aquí a este país, me encontré con una sorpresa. Y es que algunos hermanitos decían que se podían echar los tragos. Y eso a mí me gustó, porque yo venía de un mundo de alcoholismo. Era un joven y lamentablemente caí muy temprano en el alcoholismo. Y cuando yo escuché eso me dio alegría. Me sentí contento. Pero poco a poco, después de ir estudiando la Escritura, fui creciendo en el Señor y fui aprendiendo cosas y verdades que la palabra de Dios dice. Y me di cuenta de que en medio del cristianismo hay una rama del liberalismo y que pareciera que el evangelio es libertad total en todo. Y nosotros sabemos que eso no es así. Ahora vemos a Jesús llegar a una boda, bien bonito, porque esto nos confirma de que Dios está a favor del matrimonio. ¿Cuánto creen que Dios está a favor del matrimonio?
el matrimonio entre una mujer y un hombre y una mujer. Eso fue lo que Dios estableció. De hecho, la primera institución que Dios hizo para los hombres fue la del matrimonio, porque de él eso iba a ser la familia. Cuando Jesús llega ahí con sus discípulos, la Biblia nos enseña y nos dice de que María se preocupó porque faltaba el vino. Parece que la mamá de Jesús tenía a cargo algo, tenía algo que ver, o era amiga de los novios, o estaba tal vez encargada de algo. La cuestión es que estaba preocupada porque no quería que quedaran en vergüenza, ¿ok? Sus familias. Entonces ella acudió a Jesús. De hecho, los católicos dicen que por eso es que hay que ir a María primero y después a Jesús, para que Jesús pueda intervenir al Padre, que era en cadena, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso no es así. Amén, hermano. María fue un vaso que Dios usó para traer al Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros la amamos. Hay gente que dice odian los cristianos. No, nosotros no odiamos a nadie. Es más, nosotros fuimos llamados a amar a todo mundo. Amén, hermano, a todo mundo. A mostrar el amor de Dios al mundo entero. ¿Okay? Entonces Jesús, cuando le dice de que tienes conmigo mujer, me imagino que hubo una conversación. Acuérdense que aquí no está todo, que Jesús haber hablado con su mamá. Porque Jesús no venía simplemente a hacer milagros. Los milagros eran parte de su ministerio, pero Jesús venía a salvar al ser humano. Ese era el objetivo de Cristo. De hecho, los milagros no salvan a nadie. Hay gente que recibe milagros y se pierde. Los milagros no salvan a nadie. Hay gente que ha recibido grandes milagros y lo que hacen es apartarse de Dios después que reciben su milagro. Por eso creo yo que el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es el de la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque ese milagro no se pierde, hermano. Ese milagro, al menos que nosotros lo echemos a perder, pero es un milagro eterno. Algo que Dios ha hecho, algo que era imposible para nosotros alcanzarlo. Amén. Y parece también, según leímos acá, que habían unas tinajas, 6 tinajas de piedra que se usaban para el rito. ¿Cuál era los ritos que hacían? El rito que hacían los fariseos y algunos y los que practicaban el fariseísmo. Parece que habían fariseos en esa fiesta o eran parte de esa familia. Y era que se lavaban los pies cuando entraban. Usted se acuerda que cuando antes no había cuando uno caminaba, porque antes se caminaba más y las calles no estaban bien pavimentadas y el polvo. Y en esos tiempos antiguos, imagínense cómo era. Jesús no andaba a carro, Jesús caminó. Amén. Y bastante. Ese Cristo era tremendo para caminar. Entonces se ensuciaban los pies y cuando llegaban a una casa, pues usaban esa agua para lavarse los pies. También se usaba para lavarse las manos antes de comer. Amén, hermanos. Entonces Cristo siempre estuvo en contra de algunos ritos de esos. ¿Por qué? Porque algunos habían sido agregados. Los judíos, aparte de la ley, tenían el Talmud. Y el Talmud eran un montón de normas y reglas que ellos habían agregado, más de 300, hermanos, a la ley de Dios. Y algunas a su conveniencia. Fíjese, cuando vemos a Jesús, Jesús nunca atacó los mandamientos de Dios. La ley de Dios nunca la atacó. Tampoco la abolió. Cristo cumplió la ley de Dios. Amén. Entonces, siempre atacó el hecho de las cosas que ellos habían agregado, normas que les convenían a ellos. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos y los encargados de la ley y de los escribas. Así que Cristo cumplió la ley. Amén, hermano. Cristo no vino a decir que el sábado era malo. No, eso no es verdad. Cristo vino y a veces tuvo conversaciones con ellos con respecto al sábado, porque le habían agregado cosas al sábado. Cosas que les convenían a ellos, pero que afectaban al pueblo. Cristo una vez les dijo: ustedes ponen cargas en el pueblo que ni ustedes pueden mover ni con un dedo, pero quieren que ellos lo muevan, ¿verdad? Y Jesús por eso hizo sanidades el día sábado. Nunca lo quebrantó, porque Jesús tenía que cumplir la ley para que él fuera el Mesías. Y él cumplió la ley
a plenitud. Nadie hasta ese momento la había podido cumplir. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Amén, hermano. La ley no la cumplió ni Moisés, que fue el que la recibió de las manos de Dios. Ni él no pudo. De hecho, nomás venía bajando el monte y ya la había quebrado la ley. Se enojó. Entonces la ley no había nadie que la cumpliera. Cristo vino a cumplirla. El trabajo de la ley era ¿qué? Decirnos a nosotros que éramos pecadores. ¿Verdad que sí? Y el trabajo de la gracia ¿qué es? Yo aquí estoy, ¿verdad? Ustedes son pecadores, van a morir, dice la ley. Pero dice Dios, aquí está mi hijo, yo lo entrego por ustedes para que ustedes puedan ser salvos. Es el regalo de Dios. Así es sencillo. Amén. Entonces, esas tinajas no se podían usar para otra cosa, solo podían tener agua. Pero en ese momento estaban vacías, ¿verdad? Y Jesús hace algo. Les dice a aquellos que las llenen, como para hacer el rito. Y al final de que terminan de llenarla, le dice, ahora saquen agua y llévenla al maestro Sala. El maestro Sala era el que estaba encargado de que todo estuviera bien en la boda. Todavía hoy vemos algunas personas, ¿verdad?, que están encargadas de la boda. Ay, que el vestido, que el pastel, que aquí, que muevan esto, que pongan aquello. Bueno, el maestro Sala era algo así. Y él estaba encargado de supervisar que todo estuviera bien. De hecho, yo creo que el maestro Sala fue el que haber dicho, ya no hay vino, ya los hermanos ya no están. Ahora, el punto aquí es de que siempre ha sido un gran debate esto del vino. Y yo creo que un buen creyente ni debería entrar en un debate de eso. Debería estar consciente de que hay cosas que a Dios no le agradan. Porque si analizamos bien esto, pongámonos a pensar, el primer milagro de Jesús, dice lo que hemos leído, que fue para mostrar su gloria. Amén, hermano, para mostrar su poder. De hecho, en el original quiere decir para mostrar sus juicios, porque cada milagro que Jesús hizo mostraban los juicios de Dios que habían llegado a la tierra. Amén, hermano. Porque por un lado venía la salvación y por otro lado el juicio. Usted sabe que la Biblia tiene esos dos, es como una espada, ¿verdad? La palabra es como una espada de doble filo. Por un lado tiene vida, por el otro lado tiene muerte. ¿Vida para quién? Vida para el que cree en Cristo Jesús y muerte para el incrédulo. Eso lo dijo Jesús, amén, hermano. Amén. Entonces, pongámonos a pensar que se terminó el vino. Quiere decir que entonces, si fuera vino fermentado, como algunos discuten, bueno, entonces ahí todos tendrían que haber estado borrachos, ¿verdad que sí? Y entonces Jesús, ¿verdad?, que venía a salvar al hombre, está en una fiesta donde solo hay borrachos. Lo segundo que deberíamos decir, bueno, y no solo están borrachos, Cristo les hizo más para que siguieran la borrachera, para mostrar la gloria de Dios. ¿Qué sentido tendría eso? Si lo analizamos, ninguno. Fíjese, la Biblia tiene mucho que decir. El vino podemos pasar hablando, pero yo no quisiera pasar solo hablando solo de eso hoy, porque yo creo que todos entendemos y comprendemos la gran mayoría lo que nosotros creemos. De hecho, nuestra institución, Asamblea de Dios, no cree en las bebidas alcohólicas. Hay otras instituciones las cuales respetamos y no tenemos por qué estar hasta ni entrando en debate con ellas. Ellos creen lo que creen, es problema de ellos, pero la institución a la que nosotros pertenecemos, la Asamblea de Dios, no cree en las bebidas alcohólicas, no cree que se deben ingerir bebidas alcohólicas. Y hay algunas instituciones que lo creen, por eso hay un montón de hermanitos ahí. Acuérdese que la iglesia fue establecida para restaurar a la humanidad. Amén, hermano. Imagínese, viene uno ahí, en mi caso, así como yo, que le digo que estaba algo confundido, con problemas de alcoholismo. Y oigo al que está predicando, no, échense un su traguito, no pasa nada. Hermano, por favor, todos los que hemos salido del alcoholismo, incluyendo mi persona, sabemos que nosotros no fue que nos hartamos la botella entera, nos tomamos un traguito y después otro, ¿verdad que sí? Y otro, bueno, cuando empezamos con una estamos bolos, con un traguito. Entonces, ¿cómo le vamos a estar diciendo esas cosas a la gente? Si nosotros dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas ¿qué? Todas ¿qué? Todas nuevas. Amén. Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento habían prohibiciones. Por ejemplo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Lo dice el apóstol Pedro. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes para el Señor?
¿Por qué somos sacerdotes? Porque administramos en la casa de Dios la presencia de Dios. Estamos aquí. Y según yo quisiera leerle unos versículos para que vean, o vamos a por lo menos anote los versículos, porque para un sacerdote, según Levíticos 10, 8, capítulo 10 de Levíticos, del 8 al 11, Dios le prohibió a Aarón, dijo que Aarón no bebería vino, ni sus hijos, cuando estuvieran en su presencia. No podían. ¿Okay? Había una prohibición de Dios. ¿Okay? Ahora aquí podemos analizar el tiempo antiguo. El vino no era igual que ahora. De hecho, Jesús hizo buen vino. ¿Qué quiere decir? Recién salido de la fruta, el más dulce, el que se le daba a la gente para que se empalagara, y al otro que estaba diluido en agua, la gente ya ni le sentía tanta diferencia, ya estaba empalagado. ¿Ok? Algunos dicen, no, le hizo más bueno, más pegador. No, ese es un error. Entonces, si somos sacerdotes, ahora todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento no lo podemos descartar, porque Hebreos dice que para ejemplo nuestro se escribió. Para ejemplo nuestro se escribió. Tanto las victorias como los fracasos que están en el Antiguo Testamento nos sirven a nosotros como ejemplo. Amén. También había un voto que era el voto nazareo. ¿Cuántos lo han escuchado? De hecho, ese voto nazareo todavía se practicaba en el tiempo de los discípulos. Pablo tenía un voto de nazareo cuando fue a Jerusalén a dejar una ofrenda después de su primer viaje misionero, y después de su tercer viaje misionero, cuando fue agarrado y lo metieron preso. Él, dice la Biblia, que había hecho un voto. Y de hecho en el santuario estaba cumpliendo porque después del voto, cuando usted cumplía ese voto, usted se rapaba la cabeza, la barba, y tenía que presentar una ofrenda en el santuario. ¿Ok? Entonces, ese fue el voto que tenía, por ejemplo, Sansón. Sansón era nazareo de nacimiento. ¿Qué quiere decir nazareo? Que fue apartado. ¿Sabe qué significa ser santo? Ser santo significa ser apartado. ¿Pero apartado de quién? Apartado por Dios. ¿Para qué? Para vivir para Él. Nosotros hemos sido santificados, somos santos porque hemos sido apartados para vivir para Dios. ¿Cuántos son apartados para vivir para Dios? Amén. Entonces ese voto se hacía, podía hacerse por 6 meses, por un año, podía hacerse por 3 meses. ¿Ok? Incluía abstinencia de muchas cosas, y ahí incluía ¿qué? El vino. Y el nazareo en el Antiguo Testamento, ¿a quién simboliza? Al creyente, aquel que fue ¿qué? Apartado por Dios. Y podemos seguir una cita, pero leamos unas citas que dice Proverbios, por ejemplo, Proverbios versículo 23, capítulo 23, versículo 29. Proverbios, y solo vamos a leer estos versículos. Como le digo, no quiero detenerme tanto ahí, porque yo sé que ustedes comprenden y entienden todo esto. Proverbios 20, para que no lo tiente el diablo, porque el diablo es bien malo. El diablo al creyente no lo va a engañar con cosas del mundo. El diablo tiene una estrategia, y es que le gusta usar la palabra para engañar a la gente, a los que son cristianos. ¿Ok? Eso es así. Hay que tener mucho cuidado. Por ahí anda mucha gente loca. Proverbios 23, 29. Mire lo que dice. ¿Para quién será el ay? ¿Qué es el ay? El castigo. ¿Para quién el dolor? Son preguntas. ¿Para quién las rencillas? Las rencillas ya sabemos que son los pleitos. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Mire el consejo que hay en el 31, dice: no mires al vino cuando rojea, ni siquiera lo vea. Yo por eso siempre aconsejo a los hermanos que han salido del alcoholismo. Mire, si su amigo hace una fiesta y va a haber alcohol, no vaya.
Usted no es muy fuerte. Usted es fuerte en Dios. Pero no le conviene. Hay lugares que no nos conviene, hermanos. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid ¿qué? ¿Dará qué? Dolor. Ya todos hemos pasado ese proceso, los que hemos a veces tomado, ¿verdad? No es lo mismo estar gritando las de Vicente y el otro día estar echando todo con un gran dolor de cabeza y con dolor de cuerpo, comiendo sopita maruchá. Aquí hay una advertencia, no la podemos pasar por alto. Amén. Si está en la Biblia es porque es importante. Amén, hermano. Y alguien puede decir, pero ahí dice el que toma mucho. La Biblia dice que ni poco ni mucho. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice algo bien importante en Corintios 5:6. Corintios 5:6. Primera de Corintios 5:6. Y por ahí lo vamos a ir dejando, ¿ok? Primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda qué? Toda la levadura. En las cosas santas lo poco no Dios ha prohibido. Hay cosas que no convienen. ¿Okay? La levadura ya sabemos lo que hacen en una masa, en una harina. ¿Verdad que sí? La infla, la hincha. En el contexto de lo que Pablo está escribiendo es porque había un hermanito dentro de la iglesia que era perverso. Y Pablo dice, pónganlo en disciplina y si no se convierte que se vaya. Para que el diablo lo discipline. Ya que no quiere hacer caso a Dios. Porque él dice, si lo dejan uno solo va a podrir todo. Pues. Es como una manzana. ¿Verdad que sí? Entonces un poquito puede dañar. Si lo traemos al punto que estamos hablando, un poquito puede hacer un daño. Porque ese poquito no se queda ahí, esa es mentira. Esa es mentira. Esa es la mentira que el diablo le dice a la gente. Siempre el diablo es así, ¿sí o no? Una vez, hacerlo una vez no va a haber problema. Una vez, ¿qué te va a pasar con una vez? Lo que no sabe es que después de esa vez lo va a atar espiritualmente. Y lo va a tener atado por un buen tiempo. Amén, hermanos. Y después, ¿qué pasa? Estamos todos amargados cuando podíamos estar felices, llenos del Espíritu Santo. Amén, hermano. No conviene. Mire lo que dice en Gálatas. Gálatas también dice lo mismo. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Yo quiero que me lo pongan ahí para que lo vean los hermanitos. Un poco de levadura que hace, leuda ¿qué? Toda la masa. Si un poquito se necesita, vaya, las hermanas que hacen pan saben esto. Un poquito se necesita en aquel montón de masa para que tenga un gran efecto. Cuando Dios le dio, por ejemplo, a Israel la Pascua, les dijo, salgan con su masa, no dejen que se leude, no vayan a ponerle levadura. De hecho, cuando se celebra la Pascua, no puede haber levadura, ni siquiera en una casa. Los judíos eran extremos. Barrían la casa, no querían nada ahí. Cuando se iba a celebrar la Pascua, porque era algo sagrado, santo. ¿Ok? Cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, yo no creo que tomaron vino fermentado. No lo creo. ¿Por qué? Porque eso era contrario a lo que realmente significaba la Pascua. Amén, hermanos. Lo santo es santo. Y usted es santo. Quédese santo. Apocalipsis dice, el que quiere estar sucio, que se ensucie más. Pero el que es santo, que se santifique más. Amén, hermano. Entonces, hay cosas que hay que obtenerlos. No conviene. Gente dice, pero la Biblia no dice nada de la cerveza. Bueno, hartate cerveza y te vas a poner bien bolo y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tampoco dice que no hay que fumar. Tampoco dice que no podemos fumar marihuana, que no podemos comer hojas, grama. Un montón de cosas que la Biblia no dice. Pero hay algo que dice que lo pasamos por alto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo?
Y hay una advertencia también de Dios. Dice, y el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén, hermano. Dele la mano al que tiene a alguien, dígale, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Y yo les puedo dar un montón de citas que tengo aquí. Amén. Si usted quiere anotar, Isaías 28:7. El pueblo de Israel fracasó porque cedió al vino. Empezó a practicar las prácticas paganas de las tierras que poseyó y fracasó. En Amós 2:7 al 8 también hay advertencias con respecto a eso. Y podemos hablar del Antiguo Testamento y podemos hablar del Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo tiene mucho que decir. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso lo dice. Romanos 14:21 también dice que no es bueno tomar vino. Y podemos seguir. Mire, hermano, si usted supiera lo que yo sé, usted se decepcionaría, porque hay gente que se decepciona del más testimonio de los demás. Pero nosotros no fuimos llamados a ver a la gente, fuimos llamados a ver a Jesús. Amén, Jesús. Pablo dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Sí, tremendo. Es tremendo eso. Yo porque no estoy aquí para hablar mal de nuestra gente, pero a mí me dio tristeza saber lo que está pasando hoy con algunos siervos del Señor, cómo se han desviado de la palabra de Dios, cómo el diablo los ha engañado tanto, de que pueden emborracharse el sábado y ir el domingo a predicar con todo. Y la gente bien contenta. Es duro, pero es la realidad que estamos viviendo. Pero nosotros, hermanos, fuimos llamados y fuimos apartados por Dios. Amén. Y si Dios nos sacó del lodo, pues no necesitamos volver allá. ¿Sabe qué es lo más impresionante de la historia que hemos leído? Que son las verdades que realmente contiene. Es que Jesús trae un nuevo vino, traía el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Aquellas vasijas viejas, aquellas cosas viejas que estaban ahí de piedra. Jesús dice, esto ya ni va a servir. Porque realmente cuando el vino entró allí, ya no servían para la purificación. Si alguien se daba cuenta que allí se había echado vino, ya no podían servir. Lo que Jesús está diciendo es que Él trae algo nuevo. Amén. Traía el nuevo pacto de Dios. Su sangre, el vino representa su sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por la sangre de Cristo, hermano? La sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Amén, hermanos. Oh, bendita sangre. Bendita sangre, hermanos. Amén. Yo siempre pienso en la sangre de Cristo, porque Él derramó toda su sangre para poder redimirnos a nosotros de pecado, limpiarnos. Estamos limpios. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos limpios por la sangre de Cristo. Estamos limpios. El pecado era algo que ni el jabón, dice la Biblia, que lo puede quitar. No hay ropa que pueda tapar el pecado. Usted se puede poner un buen traje, se puede poner un buen perfume, unos buenos zapatos, un buen peinado, todo el mundo lo puede admirar, pero el pecado no se puede quitar. Usted no puede ir a la farmacia y decirle, o ir al doctor y doctor, recéteme algo ahí para que una pastilla ahí para que me quite el pecado. No. Usted puede tomar todo el antibiótico que sea para poder sacarse la infección del pecado y no saldrá. Nada funcionará. Solo la sangre de Cristo funciona contra el pecado. Solo la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos del pecado. Amén, hermano. Y no quedó nada. Nos limpió todo. ¿Cuántos se sienten limpios en esta hora por la sangre de Jesús de Nazaret? Preciosa sangre. Yo siempre me encanta y me gusta repetirles esto, porque cuando Dios nos ve a nosotros,
no crea que ve nuestra inmundicia, ve la sangre de su Hijo rociada en nosotros. Amén. Cuando usted levanta sus manos y empieza a cantar, su alabanza llega al trono de la gracia como un olor grato. ¿Por qué? Porque usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y Rabasaya, la sangre de Jesús de Nazaret, preciosa sangre. Qué preciosa sangre. Nosotros no podríamos ser aceptos, nunca pudiéramos haber sido aceptos delante de Dios si no fuera por la sangre de Jesús. Es imposible. Por eso es que nosotros cuando oramos, oh hermano, esa oración llega al trono de Dios y es respondida. No por nosotros, por lo que somos nosotros, no por el apellido que llevamos, sino por la sangre de Jesús. Esa sangre que sigue viva hoy. ¿Cuál es la diferencia de la sangre de un macho cabrío a la sangre de Jesús? La diferencia es que la sangre de ese macho cabrío hasta se secaba. Ya el otro día no servía para nada. Pero la sangre de Jesús fue derramada hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. Y todavía sigue viva, sigue fluyendo, sigue salvando, sigue limpiando, sigue edificando nuestras vidas. Oh, preciosa sangre. Y sigue, hermano, sigue funcionando. Sigue funcionando, porque imagínense si no funcionara, si todos pecamos. Claro, no vivimos una vida practicando el pecado. El cristiano no debe tener una vida practicando el pecado. Eso es contrario a lo que nosotros hemos sido llamados. Pero siempre pecamos. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza. ¿Cuándo es que pecamos? Cuando a veces nos viene un mal pensamiento. Cuando a veces hablamos mal de alguien. Cuando a veces nos alteramos. Amén. Nos frustramos. A veces hasta nos enojamos con Dios. Amén, hermanos. A veces nos sale el apellido. Nos molestamos. A veces hacemos cosas que no queremos. Bueno, la sangre sigue funcionando. Si hay alguien aquí que ha estado practicando el pecado, quiero decirle que la sangre de Cristo todavía lo puede ayudar. Pero basta una decisión, una determinación. ¿Sabe? El problema es que el pecado atrapa, es un imán. Es como un bocado. La gente no comprende esto, pero hay que comprenderlo, hermanos. Y hay que entenderlo y hay que meterlo en nuestro corazón. ¿Sabe cómo es el pecado? El diablo es bien tremendo, porque el diablo pone la carnada, pero como cuando usted va a pescar, ¿verdad? Le mete ahí la carnada y la tira. Y ahí está usted. Oh. Lo que usted no sabe es que al agarrar eso, usted va a quedar trabado ahí. Así es el pecado. Yo aquí me vine a dar cuenta. Uno allá solo lombriz le tira al pescado. Lombriz. Al pescado. Pero me vine a dar cuenta aquí que aquí hay un montón de tipos y clases de pescados. Y si usted quiere agarrar un tipo de pescado, tiene que darle la carnada que es para ese pescado. Algunos caen con camarón, otros con calamar. Bueno, aquí sale más caro ir a pescar que ir a la tienda a comprar todo mejor y hacer una sopa. Porque posiblemente no agarre nada. Pero aquí me vine a dar cuenta, que hay hasta un libro con cada tipo de pescado y lo que puede uno tomar. El diablo sabe lo que a nosotros nos gusta. ¿Sí o no? Él sabe. ¿Y qué hace? Pone la carnadita. Lo que la gente no sabe es que ese bocadito tiene un gancho. Y no hay tal cosa como, lo hago y no va a pasar nada. Así dijo Sansón cuando dormía en el pechito de Dalila. Ay, mi amor,
No, eso no es así. Entonces, pero la sangre de Cristo es tan poderosa que si una persona se arrepiente, no importa dónde se encuentre, donde el diablo lo tenga, lo puede tener en lo más profundo de la oscuridad. Si esa persona ahí dice: yo me arrepiento, Señor, ayúdame, límpiame con tu sangre. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor. Y eso es lo que Jesús traía, esperanza. Amén. Lo otro que vemos es que Jesús, la boda que se está dando, puede representar también a la boda entre Jesucristo y su iglesia. Amén. Estos dos jóvenes que se estaban casando pueden representar bien fácilmente a esa boda maravillosa que es entre Cristo y su iglesia. ¿Cuántos saben que habrá una boda? Habrá una boda maravillosa. Amén. Que Cristo traía un nuevo pacto y se iba a celebrar una boda fiel. Hermanos, hoy, estamos en un tiempo bien complicado. Las jovencitas no se quieren cuidar, ni los muchachos. Y ese es un problema. ¿Por qué? Fíjese, Jesús es el fiel esposo. ¿Cuántos saben que Jesús es fiel? ¿Cuántos saben que Jesús es fiel? Jesús es fiel, hermanos. Y Él que espera que nosotros ¿qué? Nos mantengamos fieles a Él. Amén. Jesús no nos quiere compartir con el mundo. Es más, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos cela. No nos quiere compartir, porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Qué? El trabajo del Espíritu Santo aquí no es solo que hablemos en lenguas, que dancemos, que gritemos. Esa es parte de eso, pero el trabajo original, el especial que tiene el Espíritu Santo es prepararle la novia a Jesús. Es preparar la novia. Que no falte ningún detallito en el vestido. ¿Has visto las personas que están a cargo de maquillar a la novia y ay, que aquí, que te falta, que el pelo, que la corona, que le ponen de todo? Pues el Espíritu Santo está haciendo eso con nosotros, nos está limpiando, nos está preparando para nuestro encuentro con nuestro Salvador. Amén. Y Él quiere que nosotros le seamos fieles. Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, las bodas trabajaban de esta manera. Había desposorio. La muchacha era dada en promesa. El muchacho iba a la casa de la familia. Hoy se la llevan y después llegan a la casa. Están arrevesados. Iba a la casa de la familia. Hablaba con los papás. ¿Okay? No iba solo, llevaba una dote. ¿Qué era una dote? Una promesa. Por eso es que se da el anillo. El anillo compromiso es una promesa. Antes de casarse, un anillo compromiso, es una dote. En aquel tiempo podía llevar un cabro, podía llevar una vaca, lo que fuera, pero llevaba algo. ¿Y qué simbolizaba esa dote? Y no era cualquier cosa, no es que agarro cualquier cosa y esto llevo. No, tenía que llevar algo que era importante para él. Algo indispensable, que garantizaba que ese muchacho iba a regresar por la muchacha y no la iba a dejar burlada. Porque se hacía una fiesta. Los vecinos llegaban, va a venir fulano ¿verdad? A pedir el permiso, a pedir la mano de mi hija, y se reunía toda la familia y la gente llegaba y no podía quedar la muchacha burlada. Imagine que el muchacho no llegara después. Entonces llegaba una dote, unas arras, le llama la Biblia, promesas, que iba a regresar. Eso hizo José con María. José estaba desposado con María. O sea que José ya había ido con su familia a pedir la mano de María. ¿Ok? Y todo el mundo sabía en el pueblo de que María le pertenecía a José. Ahora, ¿qué hace José? Pues José
se fue a trabajar, a ganar fichitas y arreglar un lugarcito, no sé, un apartamento o algo, para poder llevar a la joven o María a su casa. Hoy no, hoy estamos al revés. Los muchachos quieren irse a vivir a la casa de la muchacha. Sí, es más, hay muchachos que se quieren casar y no tienen nada. Y suena fuerte, pero mire, y la muchacha es tan loca que, ay, no importa, aunque durmamos debajo de un puente, tal vez una noche, ya unas 3 noches, y con este gran frío. Entonces, le cuento esto para que vea, cuando María salió embarazada, que sabemos que fue el Espíritu Santo, fue un problema serio. Estos jóvenes fueron valientes. Bueno, de hecho José la amaba tanto, dice la Biblia, que quiso irse escondida, o sea, que ya no regresar, pues. Y cuando él no regresara, pues iban a hablar mal de él. Pero dice que un ángel se apareció y le dijo: José, no dejes de ir por María, recíbela, ve a traerla, porque lo que ella tiene es engendrado del Espíritu. Y José, obediente, se regresó, ya iba con la mochilita, regresó por ella. Bien bonito, ¿verdad que sí? Okay, eso fue bien bonito. Entonces, ¿por qué estoy hablando de estos temas? Para que vea la importancia de la fidelidad. Ok, Jesús es nuestro esposo, nuestro fiel. Fuimos dados por promesa a Él. ¿Y sabe qué? Él también dejó unas arras. ¿Sabe cuáles son? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en nosotros es la promesa de Dios que Cristo vendrá por nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermanos. O sea que la visita de Jesús a estas bodas no es casualidad, es que el Espíritu lo deja ahí para darnos a conocer algo. Lo primero, el nuevo pacto y la boda. Amén. Y Jesús va a regresar. ¿Cómo sabemos que va a regresar? Porque tenemos las arras del Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, aleluya, nosotros sabemos que Él regresará. Amén, hermano. Todo cristiano sabe que Cristo vendrá. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y eso no lo puede quitar nadie. Amén. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Imagínense esos dos jóvenes ahí, felices. Apocalipsis 19, versículo 9. En el cielo habrá una boda, hermanos, y la iglesia estará en bodas con el Cordero, con Cristo. Y habrá una gran cena. ¿Cuándo quieren ir a esa cena? No se pierda esa cena. Dice Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras que verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir, hermanos. Amén. Y nosotros somos la novia del Cordero. Estamos dados por promesa y Él no nos quiere compartir. Imagínese un muchacho que ha pedido pedir la mano, ¿verdad? Dio ahí su anillo de compromiso y de momento escucha que la joven la vieron en otro lado con otro muchacho. ¿Cómo se siente ese muchacho? Amén, hermanos. Por eso es que nosotros, la Biblia dice que no amemos al mundo. Nosotros necesitamos amar ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amarlo a Él, serle fiel a Él. Amén. Porque Cristo es fiel a nosotros. Dígame, desde que usted es cristiano, ¿cuándo le ha faltado algo? Sí me falta. Sí, pero las cosas esenciales nunca le han faltado a usted y a mí.
Y si le falta, díganos para ayudarle, porque no puede ser, no creemos eso nosotros y somos una familia y no podemos dejarlo así. Pero a usted no le ha faltado techo. No está durmiendo debajo de un puente usted. Porque Dios ha prometido darle a usted un techo. A usted no le ha faltado vestido, hermana o hermano. Es más, las hermanas dicen, no tengo que ponerme y el closet lleno de vestidos. No tengo que ponerme y aquel montón de zapatos ahí tirados hasta debajo de la cama. Comida, ¿le ha faltado comida? Hasta de más comemos. Comemos de más. Y esas tres cosas esenciales, mientras usted esté vivo, Dios ha prometido dárselas. Y no solo eso, Él añadirá cosas a usted. Él añadirá cosas a usted. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque usted es su novia. Porque Él ha prometido cuidar de usted. Y lo va a cuidar hasta ese día glorioso que entremos a las bodas del Cordero. Y espero verle ahí, hermano. Mira al que tiene a su lado, dígale, espero verte ahí, hermano. Hermana, no te quedes. Amén, hermanos. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias.